Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de cuándo te estés conectando. Bueno, este videíto va a tratar sobre la construcción del marco teórico en la investigación en ciencias sociales empíricas. Usamos esta denominación a partir del autor Borsotti eh, y del concepto de situación problemática que él introduce, ¿sí? ¿Qué cuestiones generales tenemos que tener en cuenta cuando planteamos la construcción de un marco teórico? Bueno, primero alguna reflexión respecto a la palabra marco, ¿sí? Borsotti señala que en tanto en cuanto nosotros lo podamos eh, representar como un espacio, como una geografía, donde se dan un conjunto de discusiones teóricas, bueno, no estaría mal llamarlo marco. Ahora, el riesgo que este autor nos señala es que podemos, eh, digamos, coartar las distintas dimensiones del problema de investigación a esas definiciones teóricas que nosotros estamos planteando. Entonces, esta es la primera reflexión que nos propone en relación al concepto de marco. El segundo, que en ese espacio topográfico, en ese espacio simbólico y material donde se da el marco teórico, lo interesante es que sea una reflexión en términos epistemológicos. Esto significa en poder pensar la ontología del fenómeno que nos interesa poder estudiar y cómo se conoce este fenómeno. Sin duda, esto nos lleva a una reflexión filosófica, para la cual, cuando nosotros vamos construyendo paulatinamente nuestro problema de investigación, es necesario preguntarnos si eso que a nosotros nos interesa tiene una raíz ontológica teórica, una raíz ontológica empírica, o no la tiene. Porque si estamos reflexionando sobre un fenómeno que no existe, por más que haya teoría, no lo crea al fenómeno, sino que la teoría se construye a partir del análisis y la comprensión de un fenómeno. Estamos hablando, insisto, en ciencias sociales. Ahora, ¿cuál es esta función epistemológica? Bueno, articular la existencia, como dije, de un fenómeno que es percibido por un investigador, una investigadora. ¿Y por qué hacemos una pausa en esto? Bueno, porque es importante poder pensar desde qué lugar teórico, cultural, político y social este investigador, esta investigadora, está conceptualizando este problema de investigación. Y cómo desde su formación, desde sus trayectorias, comienza a pensar los posibles abordajes conceptuales que podrá hacer sobre este fenómeno. En algún punto, este proceso, como nos dice Sabino, es un proceso de transformación entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. Perdón, esto no lo dijo Sabino, esto lo dijo Borsotti, en la página 47. ¿Y qué significa que es una exposición crítica? Bueno, que a medida que nosotros vamos desarrollando y trabajando con diferentes autores, vamos viendo cuáles son las distintas miradas que hay respecto a este fenómeno que a nosotros nos interesa. Por poner un ejemplo del campo de la educación física. Si estamos pensando en trabajar sobre la corporeidad, bueno, vamos a ver que hay distintos autores que denominan a las habilidades motoras de una manera diferenciada. No todos tienen la misma conceptualización respecto, o mejor dicho, la misma clasificación respecto a las habilidades motoras. Entonces, aquí sería interesante poder desplegar el conjunto de miradas sobre este fenómeno para eventualmente después optar por una de ellas o proponer alguna interrelación entre las que se estén trabajando. ¿Qué es la construcción del marco teórico para Saussure? Bueno, es una guía. ¿Y por qué es una guía? Bueno, pues es un conjunto de conocimientos, de conceptos de diferentes niveles de abstracción, desde la cual definen nuestro objeto de estudio. Y acá comenzamos a incluir algunas cuestiones más precisas de nuestro objeto de estudio.
nuestras dimensiones, subdimensiones e indicadores, que van a ser fundamentales para poder construir posteriormente nuestras técnicas de recolección de información, nuestros instrumentos. Y plantea que se da una relación entre las consideraciones y experiencias y formación del investigador y la etapa de familiarización, sobre todo si es un objeto de estudio completamente nuevo y ajeno a su trayectoria. Y acá se da un triángulo súper interesante, como lo plantea, en cuanto a la definición del marco teórico, va a configurar el problema de investigación y los objetivos de la investigación, y cómo de algún punto esta mirada teórica incide fuertemente en el abordaje metodológico que nosotros propongamos después. Porque claramente si nosotros estamos reflexionando sobre un objeto de conocimiento con dimensiones y con indicadores, bueno, posiblemente el abordaje que nosotros después hagamos se ajuste a estos indicadores y a estas dimensiones. Por ejemplo, cuando definimos la tarea del docente, ¿sí?, y proponemos algunas dimensiones y algunos indicadores, después en el abordaje metodológico, nuestras preguntas tienen que ir orientadas hacia esos indicadores y hacia esas dimensiones. No nos serviría de nada, por ejemplo, preguntarle a un docente cuántas veces por semana, por ejemplo, ve una serie en Netflix. No configura un indicador o una dimensión de su tarea como docente. Entonces, acá hay una íntima relación entre el abordaje teórico, la proposición de las dimensiones dentro de los objetivos, inclusive hay una forma de construir los objetivos específicos como las dimensiones del objeto de estudio, y el abordaje metodológico que hagamos posterior. ¿Qué vendría a ser la teoría desarrollada? Hoy reflexionamos sobre el concepto de marco, ¿sí? Bueno, ¿y qué vendría a ser la teoría? El conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas. Esto es algo muy importante, y sobre todo en los trabajos de grado se nota muchísima dificultad aquí, donde aparece una noción de lo que se quiere decir, aparecen incluso autores citados, pero la articulación conceptual entre los diferentes autores no es lógica. A veces se dan articulaciones sobre conceptos que no son correspondientes, o se confunden dimensiones con indicadores, y demás. Por lo tanto, estas proposiciones lógicamente interrelacionadas es muy importante que se preste atención, y que nos refiere también a esta noción previa de las consideraciones y experiencias y la formación del investigador y la investigadora en cuanto a la capacidad mental, lingüística y lógica de, en algún punto, construir en su psique el problema de investigación. Aparecen algunas cuestiones también dentro del planteo que hace Sautou, con diferentes tipos de niveles dentro del desarrollo del marco teórico. La primera cuestión es en relación a una visión más paradigmática, es decir, acerca del conocimiento y cómo se produce conocimiento. También respecto a las teorías generales, es decir, las concepciones respecto a cómo funciona la realidad y la sociedad, y después la teoría sustantiva, que vendría a ser los abordajes propios del campo que estamos pensando. Un ejemplo concreto en el campo de la educación física, podríamos pensar una teoría marxista, o un paradigma, mejor dicho, dialéctico fenomenológico, una teoría general marxista, postmarxista, y en la teoría sustantiva podríamos pensar, por ejemplo, el abordaje de Brach en Brasil sobre cómo se constituye la educación física. Entonces, aquí tenemos siempre articulaciones en un sentido o en el otro. Claramente, desde la configuración de esta teoría sustantiva es donde se va a terminar formulando nuestro problema de investigación y los objetivos de la investigación.
Y decidimos incluir este gráfico porque nos parece que en algún punto puede llegar a aclarar, sobre todo en términos prácticos, cuando alguien está llevando adelante la construcción de un marco teórico. Bueno, recién teníamos estos supuestos paradigmáticos, como lo ven, organizados en el eje de la Y a mayor nivel de abstracción, y a medida que van acercándose hacia el eje de las X, aparecen más regularidades empíricas, o, por así decirlo, menor nivel de abstracción. Entonces tenemos los supuestos paradigmáticos, las teorías generales y las teorías sustantivas, y después las proposiciones teóricas y las regularidades empíricas. Claramente, los conceptos observables y las regularidades empíricas van a ser aquellos que se desprenden de toda esta interrelación teórica que se viene haciendo, pero que van a servir para construir nuestra técnica de recolección de información, dado que es aquello que sucede en el espacio empírico. ¿Sí? Entonces, es interesante detenernos en reflexiones en el campo teórico en general, pero es necesario poder construir estas regularidades empíricas. ¿Cuáles son los conceptos observables de nuestro objeto de estudio? Independientemente del abordaje que nosotros después hagamos. ¿Sí? Si vamos a hacer un abordaje etnográfico, cualitativo, cuantitativo, mixto, es importante definir qué es aquello que, cómo nuestro objeto de estudio se materializa en la realidad. ¿Mm? ¿Cómo se da? Esto es una pequeña reflexión del texto de Sampieri. ¿Cómo se construye el marco teórico en investigaciones cualitativas? Es simplemente un esquema general, después tienen los textos para profundizar. En las investigaciones cualitativas no prefigura con exactitud el problema de investigación, ¿sí? Sino lo que se propone es establecer relaciones entre variables y los constructos teóricos que en algún modo permiten explicar, permiten observar, comprender, problematizar el objeto de estudio o el objeto de conocer. Este marco teórico se da de una manera continua, mientras recordemos que el proceso de construcción de una investigación cualitativa es recurrente, dialéctico, que va modificando algunos pasos, que si bien uno cuando construye una investigación y escribe esto necesariamente anclado en el tiempo presente, va desarrollando algunas etapas antes que otras, pero esto no significa que no podamos reformular y pensar, o repensar y reescribir inclusive los objetivos de investigación. Entonces, esta construcción del marco teórico se va dando en la revisión de la literatura, en la construcción del problema de investigación, e inclusive en el trabajo de campo. Dado que todo lo que allí vamos construyendo nos permite comprender los datos que vamos recogiendo, y sobre todo respetar las voces y sentidos surgidos del contexto natural de la investigación. Recordemos que en el paradigma cualitativo la cuestión naturalista es muy importante. Y también nos van a ayudar estas lecturas a que estas voces, estos sentidos, no sean forzados hacia interpretaciones teóricas erróneas. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro, cómo puedo estar segura si esto está sucediéndome? Bueno, en verdad tengo que hacer un gran esfuerzo por leer y por tratar de comprender lo que está sucediéndome y lo que está sucediendo en el campo. Esta especie de reflexividad, es decir, la capacidad de pensar sobre nuestro propio proceso de construcción conceptual, es una característica muy compleja de la investigación en ciencias sociales, pero que es muy importante contemplar, sobre todo para no forzar interpretaciones teóricas. Y por otro lado, en el marco teórico, en las investigaciones cuantitativas, acá sí recordemos que venimos de una lógica más lineal, donde en algún punto
se describe con exactitud y con exhaustividad las variables que van a conformar nuestro problema de investigación. De hecho, básicamente se plantea en términos de Sampieri, que es la tercera etapa. Y bueno, tiene distintas formas un poco más organizadas de hacer este trabajo, con una revisión de literatura a través de distintos tipos de fuentes, y propone en este pequeño capítulo que desarrolla Sampieri, bueno, un modo de poder trabajar y poder realizar este marco teórico, ¿sí? En tanto dice, bueno, que es necesario detectar primero algunas fuentes, consultar, obtener la bibliografía, ¿sí? Extraer la información relevante y necesaria para la investigación. Acá es importante hacer una pausa. En el 2008, recién la cuestión de las bibliotecas digitales se estaba como construyendo. Hoy en día las revistas con referato en distintos campos, el campo de las ciencias sociales, el campo de la educación física, o el campo donde se encuentra el objeto de estudio que nos interesa. Bueno, ha habido un gran avance en cuanto a la estandarización y a la legitimidad que tienen estos espacios. Lo que es importante diferenciar cuando realizamos estas consultas es qué tipo de producto científico estamos trabajando. Si es una monografía, si es un ensayo, si es una tesis. Porque depende de este tipo de producto, va a ser el grado en el cual nosotros lo vamos a utilizar en nuestra investigación, ya sea como antecedente, o sea como marco teórico, o simplemente para hacer una pequeña introducción o justificación de nuestro problema. No todos los productos científicos y teóricos tienen la misma relevancia para nuestro marco teórico. Básicamente, todo este trabajo realizado con la literatura tiene la función de desarrollar una perspectiva teórica, puntualmente anclada con evidencia empírica, sobre todo en las investigaciones cuantitativas, ¿no? La posibilidad de poder ver varias teorías que se ajustan a nuestro problema, y esto nos va a permitir el descubrir importantes, pero en poder desarrollar descubrimientos importantes, pero parciales que no se ajusten a una teoría, y ahí va a ser muy interesante analizar por qué eso se dio de eso que estamos viendo. Y por último, este pequeño cuadro, que es bastante parecido al de Saussure, donde se desarrollan a mayor nivel teórico los conceptos abstractos, dimensiones, subdimensiones e indicadores empíricos. Con la diferencia que en las investigaciones cuantitativas, lo que plantea el autor tiene que ver con elaborar un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar empíricamente el objeto de conocimiento, el problema de investigación. Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción respecto a las miradas, o algunas de las miradas que hay en cuanto a la elaboración del marco teórico. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la clase.